El comandante. ¿De dónde sale el comandante? ¿De dónde sale ese? Ahorita nosotros hablamos del comandante. ¿Dónde habrá salido ese apodo? Bueno, ese apodo, primero que todo, antes de decirte dónde sale, les agradezco enormemente por esta invitación. La verdad, para mí, después de tantos años de fútbol, es un privilegio y es un placer estar acá. Gracias. Y yo creo que ese comandante viene prácticamente con la historia mía, con la historia futbolística mía, de la selección de Antioquia. Me acuerdo que Santi Martínez, selección de Antioquia 95, 96, ya empezó en las transmisiones radiales con el comandante. Sí. Y hasta el sol de hoy, porque no solamente en el gremio futbolístico, sino también los amigos de mis hijos, hay gente que no me conoce ni el nombre, sino por el apodo. Entonces sigue siendo el comandante después de 28 años, pero prácticamente por lo que ha sido la trayectoria mía futbolística. ¿Y te gustaba que te dieran el comandante? Sí, lo que pasa si no le gustara le toca comandante. No, pero te digo una cosa, mira que al último es un rótulo muy grande, es un apodo grandísimo. Incluso yo voy a cualquier lugar y me piden a mí el correo electrónico, y el correo electrónico es comandante Orozco. Y yo lo doy, entonces la gente me relaciona como si yo fuera militar, no sé. Pero sí me gusta, porque al último tiene una trascendencia sobre el grupo. No, y sabes que no hay tantos comandantes, o sea, es que hay apodos que los tienen varios jugadores y que le dicen el capo, o sea, hay apodos que se escuchan más, pero el comandante hay unos muy son repetitivos, pocos. Pero sí, comandante en son pocos. Mira que ahí está el general, ¿cierto? Pero sí, en realidad, pues como por ahí apodos que tengan que ver con altos rangos, digamos, en este caso, cosas militares, policía, pues no hay muchos. Hay muchos. Hablando de comandante, digamos que el comandante tiene una frase que es como tiene que ver con líder, pues el comandante. Y entonces yo me voy a saltar la historia de Quindío, Medellín, para hablar de dos líderes con los que conviviste, porque hacen parte de la historia. Uno empieza a mirar Orozco, Tanda, y llegamos a Dorados de México, y hay dos líderes que uno dice, este man cruzó en parte de la historia, con Lillo y con Pep Guardiola. Entonces es una historia pues como digamos, y me quiero saltar para allá, después vamos a hablar del Medellín y todo eso, pero empezando por esos dos líderes. Primero fue Lillo, porque después llega la contratación de Pep Guardiola, pero empecemos por ahí. Cuando te dirigió Lillo, ¿cómo fue esa experiencia en Dorados? No, fue una experiencia única y no me canso de repetirla porque a lo último son personajes a nivel mundial con un reconocimiento enorme. Yo llego a Dorados, en Dorados llego como otro entrenador, llego a Dorados en Argentina en realidad pues me fue muy bien, pero el tema económico por ahí no era el mejor, había mucha deuda, no entra al caso pues como hablar del mismo, pero entro a Dorados con otro entrenador, con el profesor Guimaraes. ¿Con Alexander Guimaraes? Guimaraes, después de la Copa América 2004, después del profe Guimaraes de Alexander, llegan otros dos entrenadores más, pero para el 2005 llega Juan Manuel Lillo, pero ya con el conocimiento de su grupo, no solamente estaba en personas, sino también estaban internacionales como el Loco Abreu, jugadores históricos del Loco. Hicimos una muy buena empatía de entrada con el profe, porque si algo tiene un líder es saber relacionarse con todo el mundo, porque es un poder. Lo último, yo creo que uno no puede discriminar, no puede seleccionar sus amistades, y menos cuando está de director. Y Lillo, lo que hizo fue hacer un buen grupo, relacionarse bien con todo el mundo, y desde ahí empezó una empatía linda y una amistad hermosa con el profe. Entonces, para mí uno de los poderes que tiene la parte de todo lo que sabe de fútbol es poder hacer grupo y de ahí poder poner sus ideas en marcha. Y es que yo quiero tocar ahí un tema porque, bueno, después de los años viene y dirige Atlético Nacional, un equipo de la ciudad que igual está en el día a día escuchando lo que pasaba con Lillo y no le va muy bien, pero aún así los jugadores lo respaldaban. Y hemos tenido la oportunidad de preguntarle a varios jugadores cuáles han sido los mejores técnicos que ha tenido, y dicen Lillo, aunque los resultados obviamente no lo avalaban, pero hablan de eso, de esa relación que tenía con el jugador. ¿De pronto tiene alguna anécdota de algún día que le haya dicho algo que se le haya quedado? No, pero a ver, yo lo que quiero decirte antes de darte de pronto la anécdota es que tienes algo de razón, o hay algo de razón en lo que dicen los muchachos que han estado con ustedes acá. Porque muchas veces nos dejamos de guiar por el resultado, y el resultado te puede esconder muchísimas cosas. El trabajo.
claro, de trabajo. El que queda campeón no es propiamente es el mejor entrenador, Total. el que queda de último no propiamente es el más malo. Y eso desafortunadamente ha marcado el Lillo su carrera, que es una carrera de desafíos complejos en equipos de pronto no de tanto nombre y que no ha podido ser campeón. Cuando él llega a Millonarios, porque llegó primero a Millonarios, él me llama también a Fabián Vargas, Sí. y nos invita a ser parte del proyecto, pero el proyecto mío de vida ya estaba muy arraigado con Envigado, ¿cierto? Con Lillo hay una anécdota muy linda porque en Dorados recuerdo que él a lo último ya estaba cansado por el manejo de lo que es el fútbol mexicano, que no es un manejo fácil, pero es un manejo lindo, pero ellos venían de otra cultura y él quería renunciar, faltando como 7, 8 fechas, y recuerdo que en una charla, Lopa Abreu, Pep Guardiola y mi persona, con Juan Manuel, lo convencimos, pero ni siquiera lo convencimos como rogándole que se quedara, sino que empezamos a hablar una tarde de fútbol y de café y de historias y de una cosa y otra, eran 3 culturas hablándole a una persona que es muy sabia, y se levanta a la mesa y dice, estos hijos de tantas me convencieron, pero sin decirle quédate, sino una tarde futbolera, porque a lo último son personas que respiran fútbol, son personas que si tú los invitas a tu casa a comer, si tú los invitas a tu casa a cualquier actividad, yo creo que tenemos que estar abiertos a disfrutar de lo que es fútbol. Y ahí no entra el tema político, el tema social, no, ahí le interesa solamente el fútbol. Y esa tarde en Dorados, 3 personas de fútbol lo convencimos para que se quedara en el equipo solamente hablando de fútbol. Y dentro de esas experiencias de lo que vos hablas de Lillo y ese convencer, ¿vos crees que cuál es el éxito de él? O sea, digamos que él que ha tenido, ha estado rodeado, independientemente de los resultados, como dice Lu, ¿qué es lo que tiene él de diferente que la gente lo reconoce como un, digamos, un personaje del fútbol? Lo que pasa es que son adelantados de este deporte, porque como respiran fútbol, como viven del fútbol, son personas que llegan con ideas totalmente... ¿Pero cambia el entrenamiento o es el mensaje? No, mira, el entrenamiento de él es un entrenamiento didáctico, es un entrenamiento dinámico, que no solamente plasma lo que dice en lo que se debía hacer dentro de la práctica como tal. Entonces, siempre partiendo de su filosofía, partiendo de su ADN, partiendo de agradar al público como tal. Y yo creo que poco es resultadista. Y lo catalogan poco. O sea, poco es resultadista, pero lo critican por los resultados. Porque él le gusta es plasmar su estilo de vida, sus ideas dentro del campo. Y dentro del campo es fútbol, es alegría, es diversión, no solamente para el jugador como tal, sino para el público. Entonces, creo que la esencia de él es llevar eso al campo. Y el jugador, obviamente, al ver un entrenamiento diferente, pero que te enseñe, que te sume en tu carrera, obviamente que nunca lo olvidarás. Entonces, no es en vano de que Guardiola lo tenga siempre ahí. No es en vano de que Guardiola siempre hable de él. Entonces, para mí es uno de esos referentes y me uno a todos los compañeros que han pasado por acá para hablar muy bien de Juan Manuel. Andrés, de pronto cogiste algunas de las cosas que él te enseñó para tu etapa como entrenador. ¿Hay algunas de las cosas que tengas o todo es tu referente como entrenador? No, o sea, lo que pasa es que yo hablar de que solamente sea referente limpio como entrenador, pues sería muy cruel con... ¿Pero fue el mejor que te dirigió o no? No, es que yo tengo muchos... No, nada. Yo he tenido técnicos de selección absoluta de Brasil, Tite, no, mío, uno de los técnicos, sí, el mejor que ha tenido Colombia en toda su historia, que es el profesor Pacho. Maturana. Es que tuvo muy buenos maestros. Claro, he tenido a Ángel Capa, o sea, he tenido entrenadores como Fernando Suárez, Guimaraes, técnicos, todos ellos mundialistas, obviamente con diferentes filosofías, pero al último con un fin de poder a ese jugador o a ese dirigido enseñarle algo más, no solamente su carrera deportiva, sino también en este caso como entrenador. Entonces, y todos con estilos diferentes. Total. Que si hablamos de Guimaraes y vamos a hablar de Lillo, son... Y Maturana. Y los tiempos también, porque al último yo creo que no podemos juzgar a una persona por los tiempos que ha vivido, porque Pacho para nosotros ha sido una eminencia, pero no falta el que critica a Pacho. Y yo no voy con eso, porque todos los tiempos son diferentes
Y yo creo que todos los estilos son diferentes, pero Y son válidos. Porque hay una frase que digo mucho, no es frase mía, es una frase hecha hace muchos años. Todos sabemos de fútbol o ninguno sabe. Y eso me lleva a pensar y me lleva a llevar a conversaciones que a lo último todas las formas son diferentes, pero todas las formas son buenas. Y a lo último lo que hace una forma buena o mala o regular es el jugador o es el equipo que tengas ahí. Sí, Y eso es las herramientas que tengas. Las herramientas que tengas. Y todos los estilos han ganado. Porque pues digamos que con El cualquier defensivo. estilo se puede ganar. Con cualquiera que se puede ganar. O sea, no te decía, no solamente el resultado Sí. te pueden marcar, que el entrenador de turno sea el mejor o sea el peor. Yo creo que con todos los estilos se puede ganar, hay unas formas y eso es lo que tiene el libro, que defiende su forma y que la ha vendido a lo largo de su historia y eso es lo que lo hace una persona muy interesante. Pero entonces ahí ya cuenta la historia, pues, porque entonces Lillo y ya Pep Guardiola era famoso en el mundo, ya había ganado muchas cosas. ¿Cómo llega Guardiola ahí a la historia? Es que y le digo a los jóvenes que solamente cuentan la historia de Guardiola como entrenador. Yo creo que nosotros conocemos a Sí. Guardiola Como jugador. como jugador, que fue Claro. un gran jugador. O sea, al ser capitán del Barcelona, donde tendrías a Romario, donde tendrías grandes figuras, no es en vano. Y este Guardiola jugador lo conocíamos nosotros, desde un poco más de edad, cuando Lillo me dice en una pretemporada que iba a traer la mejor contratación del fútbol mexicano en toda la historia, y yo le pregunto quién, y me dice, Pep Guardiola. Y yo he sido enamorado de Pep Guardiola, de Fernando Hierro, porque al último mi manera de jugar fue muy parecida a la manera de jugar de ellos, que les gustaba el balón. Y yo no le creía porque al último yo lo veía, Sí, pucha, ya van a ir un hombre, para... sí, ya van a ir para acá, para México, aquí. Pero tenía un fin. Sí. El fin era estar al lado de Lillo. Entonces íbamos por Uruguay y me dice, Colocho, hijo de tantas, mira lo que te tengo allí. Y efectivamente, en otra sala estaba Guardiola. Lo que hice yo, porque siempre me he caracterizado por eso, es ir, saludarlo, pero sobre todo felicitarlo por su carrera. Y de ahí vino la empatía y vino una amistad sana con Pep. ¿Cómo es él? ¿Cómo es su personalidad? Sí, a ver, hoy lo vemos súper elegante, obviamente dirigiendo y está, Sí, un lord ahí. sí, Sí. intacto pues siempre cada uno. Pero también se ve muy genuino. Muy genuino, muy él, Sí, muy él. natural. Sí. Y muy natural fue en Dorados, porque en Dorados nosotros entrenábamos en el Splash Club. Splash Club es como decir un Confama. Y en ese Confama había 2 campos, había un sinfín de piscinas, pero el camerino era el baño, por decir. Pero el camerino estaba muy alejado de las canchas de fútbol. Entonces al último nos amoldaron un kiosco de paja, no recuerdo el mismo. Íbamos nosotros un calor enorme, calor grandísimo. O sea, el calor que está haciendo en ese momento en Medellín no es nada. Porque Culiacán es una ciudad costera. Sí. Entonces, al último, Culiacán es, yo creo que ni Barranquilla, Sí. porque ese calor húmedo, ese calor bravo, que tú Sí. te bañas y quedas así. Y nos adecuan un espacio de paja, como si fuese camerino, para estar cerca del campo. Y lo que tú decías, es tan genuino que yo creo que si se puso un jean, que fue mi cumpleaños, Guardiola hablo de él, en Culiacán no se puso 2. Entonces siempre llegaba Sí. De de mochitos. muchos, llegaba al camerino, no había cómo bañarnos, no había duchas cercanas, o sea, en fin, siempre fue una persona muy de todos. Y los que lo conocíamos del fútbol, pues obviamente nos sentábamos con él muchas tardes, muchas cenas, muchas conversaciones, a que nos contara historias del fútbol. Y usted le entregó la capitanía ahí mismo, eso como... Sí, pero me la devolvió. O sea, usted era el capitán. Yo era el capitán del equipo, o sea, el capitán había, el nombre tenía que ser el Lejos, Sí. pero había un mexicano, Héctor López, un amigo mío, y el segundo capitán era yo. Cuando llegó Guardiola, fue el capitán, inclusive por ahí me imagen de algunos goles que he convertido, donde el capitán era yo, estando y esa inminencia en el Sí. campo. Bueno, Y todavía seguís en contacto con él. bueno, en estos días, el año pasado, perdón, tuve la posibilidad de ser invitado por él y por el profe Juan Manuel en una gira que yo hice, pero así como Sí, del fútbol. sin programada, de ver fútbol, sin programar nada, y me invitaron a ver un partido de la Premier League de Manchester City contra el Brighton. Qué partidazo. Partidazo. Hablé mucho con ellos por teléfono, porque como fue todo tan express, y al último, como me decía Liga, acá es otro mundo. Entonces el mundo no es que veníamos a tomar un tintico y Sí, no habla. allí. Allá es todo mediático, todo Muy hermético. controlado, Muy hermético. Claro.
Entonces yo llegué a Londres, ya con ellos permanentemente, inclusive las boletas que ya son electrónicas las tengo guardadas pues, en mi vida. Claro. Llego yo a Londres un viernes, el partido del sábado a las 3 de la tarde, me desplacé el sábado en la mañana de Londres a Manchester y me puso tarea, me dijo, Lito, acá no vas a salir gratis, acá lo que venís es a analizarme el juego y me tocó eso, pero analizando el juego yo disfrutaba del teatro como tal. Claro. Entonces no los pude ver porque esa noche me devolvía, pero sí hablé permanentemente con él, me pasó a Pep y la verdad queda uno creyendo de que parte de ser persona y tener entradas, como yo le decía a Nico, en cualquier parte, y esa entrada la tenemos con ellos porque me dice, cuando te programes, cuando quieras venir acá, lo hacemos de una manera mejor, con un tiempo atrás, y utilizar las prácticas, que ya nos No, un sueño. Entonces, es algo que todavía estoy en deuda conmigo mismo, pero que lo haré. Ya estuve cerca. Pero no. Bueno, usted va a ese celular vale, ese celular vale porque ahí tiene el teléfono de Licho y Pues, las entradas también, y las fotos. no, eso vale plata. Él va a estar en el entrenamiento, va a disfrutar de la práctica, los partidos, y nosotros estoy segura que lo vamos a tener acá en algún momento. No, sabe que siempre estamos ahí, siempre abiertos. Claro. Y bueno, entonces esa experiencia pues marca mucho de lo de pues que vos, me imagino que siempre te hacen las referencias, que es Guardiola y vos eras el capitán del equipo. De esa experiencia en México, ¿te quedó algo? O sea, digamos que no fue tu mejor momento en la carrera tuya, porque pues estuvo Medellín del 2002, todo eso, pero eso te marcó. Fue muy buenos momentos. Siempre sí, claro, marca mucho porque, a ver, tuve la posibilidad de estar no solamente en México, sino que hice mi paso por Argentina, era un paso obligatorio, Sí. y también por Brasil, que es un paso también para mí único. Todo futbolista colombiano quiere esos 3 países. Sí, hoy en día no tanto. O sea, eran trampolines. Eran trampolines, sí. Yo siempre cuento a mis hijos que en esas ligas no había, perdón, X número de extranjeros por equipo, lo que eran 3 o 4. Entonces, todavía ir allá era más complejo que hoy en día. Hoy en día, en el fútbol mexicano hay 10 extranjeros en la nómina, aunque vamos a jugar 8 o 9. En ese entonces había 3 o 4 cupos que puedan estar 3 horas en campo y estuvimos. Entonces, sí me queda, aunque de pronto esos equipos no eran más resonantes, más relevantes, en fin, pero sí me queda algo porque tuve la posibilidad de estar con grandes jugadores. No solamente. Nos faltó el Loco Abreu. Faltó el Loco, que el Loco sí es una eminencia también, sino también jugadores históricos de fútbol mexicano como Javier Borghetti, goleador histórico de la selección de México, como el Tiburón Sánchez, en fin. Entonces, siempre va a ser enriquecedor poder estar en otra cultura, poder estar en otro fútbol, poder compartir no solamente dentro del campo, sino fuera de él, tantas situaciones que tiene ese nivel. Bueno, ahora hablemos del Medellín, porque también ahora ya nos devolvemos en el tiempo. Háblenos de ese equipo del Medellín, porque es que yo creo que si hay un equipo del que se habla en la historia del Medellín, ha sido ese. ¿Cómo era ese ambiente? Porque eran todos los años, este año sí, este año sí, este año sí. ¿Cómo fue eso? Mira, empiezo con algo que me dijo mi abuelo, que en paz descanse. Padre de mi padre. Algún día me vi marcar campeón cuando tú estés en él y cuando tú seas capitán. Y no lo vengo a decir por... A ver, lo traigo por la porque estaba entre este año sí, este año sí, este año sí. Y lo traigo a memoria porque fue palabras sabias. Ese Medellín, yo llego a Medellín, a un gran Medellín, donde estaba René, Villita, donde estaba Iván René Valenciano, Carlos Fernando Aspilla, Giovanni Hernández. Eso fue en 99. 99. Víctor Danilo Pacheco, o sea, ídolos, porque aunque son un poco más grandes que uno, seguramente tienen historias más grandes que uno en ese entonces. Llego yo a ese Medellín. Ese año también estuvimos muy cerca, nos eliminó Nacional en la semifinal, a 2 partidos. Después en 2000 ya empezó una transición con el profesor Comesaña, ya muchos de ellos salen, ya empiezan a venir una camada de jóvenes que los conocíamos de tiempo atrás porque veníamos de una selección de Antioquia como Roberto Carlos Cortés, el Murillo, John Javier Restrepo Choronta, Jorge Serna, entre otros. Y ese Medellín del 2000 estaba peleando ya descenso.
Entonces, mira que Claro. pasar de casi jugar una final Hasta a pelear un descenso descenso. con un grupo más joven fue complejo. Salimos del descenso, no caímos en el mismo como 4 o 5 fechas antes, con muchas problemáticas. Te cuento que los premios en esos 4 años, antes de hablar del 2002, eran que te pagaran una quincena, que te pagaran 3 o 4 quincenas, que te adeudaban. Entonces siempre fue un sacrificio bonito que hicimos la cama de jugadores con ese 99, con ese 2000. Al 2001 ya con el profesor Juan José Peláez, una eminencia también, llegamos ya a una final en un torneo largo, creo que fue el último torneo largo, y en esa final que la perdimos con América ya se vislumbraba o se visualizaba lo que podía ser un 2002. Entonces ya con la incorporación de Ya se había Molina, sembrado. Real, o sea, era un equipazo, Ricardo Calle, me quedo corto si empiezo a mencionar nombres. Lo mismo llegamos a la final, soy medio capitán del equipo, perdimos la final contra un gran equipo de América, pero ese 2002 ya venía con una experiencia no solamente de buscar una final, sino también Ya. de pelear un descenso, en fin, y hacemos un grupo de amigos. Y en esa final, digamos, del 2002, pues ahorita tocaste un término que me gustó, que eran unos adelantados. Y yo me acuerdo porque me tocó cubrir. Víctor Luna también era. Claro, es que jugaban sin 9. O sea, no Sí. estaba orgulloso de hacer una poesía y todo, pero era- digamos que la magia de ese Medellín era que jugaba con. Y eso no era, para la época, no era normal que jugaran sin Pero 9. Jorge no quedó campeón en 2002, Por eso, ¿no? no quedó campeón. ¿A qué voy? Lo que tú dices, Nico. O sea, para mí, la terminología de hoy en día, hay muchos entrenadores, me hago parte pues, de ese paquete de entrenadores. Me meto ahí. Sí, porque al último no quiero señalar a nadie, Sí. pero para generar esa, yo creo que estamos cometiendo un grave error y es en la terminología, a la hora de hablar de alguna acción. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo incluso el punto deportista. Esos adelantados, vamos a hablar de Víctor Luna en este caso, yo creo que siempre los tenemos que resaltar. Ese Medellín 2002 no jugaba con un 9. Estaba Agostinho era un brasileño, pero el que jugaba era Tresor, David y Mar. Ajá. Esos volantes llegadores, esos volantes mixtos, esos volantes con gol, y Víctor se la jugó así. Víctor se la jugó con un falso 9, como hablamos hoy en día, la terminología falso 9, y ese Medellín, 22 años atrás, era un Medellín con un falso 9. Que eso no se veía en el fútbol Que colombiano. no se veía, y te digo una cosa, era un grupo de amigos, y era un grupo que jugaba bastante bien. Recordábamos que ese segundo semestre, el que asume el Independiente Medellín no era Víctor Luna, era el profesor Reinaldo Rueda. Ajá. Reinaldo, desafortunadamente los resultados no lo acompañaban, se va para las selecciones Colombia por toda la capacidad que tiene el Tofe Rey, que también es de esas personas Tocó también Reinaldo. que me ha tocado y que es una eminencia por lo que ha ganado y todas las cosas a nivel de clubes y de selección. Y viene Víctor. Víctor venía de las divisiones menores, el mismo equipo, armó un grupo de pronto más sólido en cuanto a sus lazos familiares, Sí. de amistad, en fin. Y ese Medellín se convirtió en una torre. ¿Por qué? Porque teníamos que ganar, si no estoy mal, de 8 partidos que quedaban en el torneo, estábamos como 16, 17. Era ganar 7 para poder clasificar. Ja. Ganamos 7, empatamos 1. Pero ese Medellín desde el primer triunfo, dentro de esos 8 partidos que teníamos por disputar, nos encontramos en un lugar, hacíamos algo en otro, no solamente están inmiscuidos los jugadores, sino que también le abrimos ese panorama a las familias. Entonces, si tú me dices, mi mamá o mi señora son amigos de la mamá y de la señora de Choronta, mi mamá y mi señora son amigos de los de Choto, los de Mao, entonces hicimos Una familia. una familia. Porque hoy en día, Ya eso es muy difícil. claro, dentro de esa tecnología que hoy escuchamos siempre en las entrevistas, en los pelados hablamos, todos hablan de familia. Hay que hacer una familia. No, después de usted vivir eso, usted ya sabe qué Claro. es, Que es la verdadera familia. qué es la verdadera Eso familia. fue una verdadera familia. A tal, hoy en día, te puedo decir que muchos de ellos, Amaranto, Jair González, Choro, Tresor, todos, y me quedo corto y no quiero alargar pues, en cuanto a nombres, nos vemos, nos damos un abrazo, nos vemos, jugamos un rato, o sea, son los amigos que le quedaron a uno, Para toda muchos la de vida. ellos, para toda la vida. Ese puede
se puede decir que es el mejor equipo conformado como familia, como unión, en el cual estuviste. Yo creería que sí. En todos los equipos traté de tener una muy buena amistad con los grupos. Se hicieron muy bonitos grupos. Pero de pronto era un grupo que se hizo familia y también yo quiero abonar que hizo familia porque éramos muy contemporáneos. Entonces nos llevábamos 1 o 2 años, 1 o 2 años. Y el amor por el equipo también, yo creo y el amor por el equipo, yo creo que también. Porque es que si uno se va a ver nombre por nombre, todos, sí, la gran mayoría eran hinchas, entonces de pronto también compartían edad, la misma pasión, el mismo objetivo, porque supongamos que si eran hinchas era porque la familia, el abuelo, el papá era hincha del Medellín, entonces todos eran en pro también de cumplirle ese sueño a ellos. Yo creo que todo fue como encadenamiento. Entonces, sí. jalabas a tu mamá, a tu señora o a tu mujer entonces, ella jalaba al hincha del partido, entonces al último era tan bonito eso que Medellín después de 45 años siguiera todavía el título, llegaban 30, 35, 40 minutos al estadio y no había que 2 por 1, no había nada. Porque al último había un equipo comprometido con todos esos matices que tú le dices, que intentaba jugar bien, pero que al último se la creyó y logró un campeonato que para mí es un campeonato único, porque después vino otros títulos, pero un campeonato único porque el hincha de Medellín que lo hace saber en la calle, porque fue muchos años de sufrimiento, donde al último ya aparecían los equipos que ganaban. Es que no solamente que se ganó, fue el cómo, por todo lo que estamos hablando, yo creo que eso fue lo que también marcó mucho. Sí, es que nosotros incluso en una que hicimos con Jorge Aguirre, porque venía eso y luego cuando vienen a recuerdo hablan de las cosas bonitas y hablamos de Aguirre, hoy vos ya sos entrenador y lo hablamos también con Lillo y con el tema de Guardiola, que ya la gente lo recuerda, Guardiola como entrenador, pero su gran paso como futbolista, hoy como entrenador. Pero hablábamos de Aguirre porque son momentos muy bonitos, son muy bonitos del deportista y pareciera que lo del deportista todo es muy bonito, hasta enfriar el café, lo dejó enfriar, pero que todo es muy bonito y todo es color de rosa, pero hubo un momento que digan, no, esto no es, o sea, un momento difícil de su carrera o eso no pasó. No, pasa, claro, y siguen pasando, porque al último vamos otra vez al tema de los resultados, el resultado al último es muy cruel con ese jugador o con ese entrenador que trabaja el día a día para hacer las cosas de una buena manera, porque un resultado no te puede marcar lo que sos. Antes de ese Medellín campeón, yo recuerdo que el equipo no venía bien, yo era el capitán, los resultados eran malos, claro. Hubo una acción contra Tuluá en donde yo me equivoco, voy por el balón me pasa, corro detrás del jugador, hago penal, en fin. Y antes de que se cobrara el penal, ya tenía la paleta del campo. La paleta. No siendo capitán, la paleta, mete por la claro, paleta. Sí, no es manilla, ¿se tocó paleta? Sí, claro. No está lo electrónico y no la paleta. Su paleta. Donde estaba el número mío, que salía sin conocer el gol. Entonces era como, vos fuiste culpable de eso. Y al último no había eso que tienen ustedes tan espectaculares, que han traído algo maravilloso para el fútbol, que es la televisión. En ese entonces solamente había un partido que lo televisaban, pero había mucha radio. Sí. Entonces, claro, entonces, en la radio se puede hablar lo que quiera. O sea, no hay imágenes, no hay respaldo. Claro, la televisión tiene que dar su cara por lo que está diciendo en la radio, cualquier cosa se decía. Se decían tantas cosas, hermano, de nosotros dentro del campo. Entonces, dentro de esa época, también triste y difícil, fue salir ahí, porque después me costó 3, 4 partidos volver a regresar a la titular, pero más que todo por todo lo que se decía, y uno lastimosamente, como también traía al papá, la mamá, el hermano, el tío, yo soy hijo único y mi papá desafortunadamente murió en una época de fútbol, yo nada de las cuento, escuchaba uno todas las situaciones que decían en la radio y no había quien lo levantara a uno, a lo último hasta uno creía lo que decían en la radio. ¿Verdad que eso sí fácil? Porque es que ustedes no tienen como verificar claro. y ver. Así estoy jugando de mal. No vale, voy a contar la historia. Tanto se dice, se decía, y en todas las épocas complejas del fútbol, y también en momentos malos, mi abuela, mis tíos, mi madre, mi papá falleció cuando yo tenía 10 años, mi señora, iban al estadio. Y todos los partidos eran buenos o excelentes. También había partidos malos, que les expulsaban a uno, que no cometieron errores.
Un día me expulsan, siendo capitán, contra Santa Fe, partido claro. Y yo no sé quién se paró en la tribuna, hermano. A estos marihuaneros que no hay que. Sí. Mi abuela, o sea, por cumplir 90 años, en el 70, creo que 70 y pico, y ella se para y ¡tam! Le doy una cachetada. Claro, me comenta eso a mí. Le tocó expulsar a mi abuela. 3 fechas y Tres veces lo expulsa. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque Expulsar a la abuela 3 fechas. Claro, 3 fechas. no es mal. Y te digo eso porque estamos dados de señalar. Y uno que ha vivido todo, en el fútbol todo, que ha habido momentos muy lindos, no solamente con Medellín, Copa América, y hoy nos vanagloriamos de decir que somos los únicos que hemos quedado campeón de una Copa América, en una selección absoluta, con Medellín, con Toulon, en Brasil, en fin. Hay momentos malos que uno, ahí donde yo valoro mucho lo que ustedes hacen, y no es porque se quedan sentados con ustedes, porque también de pronto a otros que están en el medio no los valoro, porque la crítica siempre tiene que ser constructiva, no una crítica a lo que salga. Total. En ese momento mi abuela se sintió atacada, porque claro, era que me está educando y fin, ya decir que yo digo es marihuanero, cuando nunca probó nada de eso. Total. Pasó eso, ya después, ese que le metió la cachetada, ya era el que invitaba al tinto, el que invitaba a la o sea, porque al último estamos en una... No, y el ambiente en el estado también era muy diferente. Era muy diferente. Era muy diferente a lo que es ahora. Pero la sociedad ya ha cambiado tanto y ese resultado te lleva a hacer juicios de valor muy complejos, en donde ponen inclusive peligro no solamente del entrenador, del jugador, sino también las personas que están en el medio. Bueno, ahora estamos hablando del Medellín, que yo creo que el hincha siempre te va a recordar. Y si uno pone a un hincha del Medellín a ser el 11 ideal de la historia del Medellín, seguramente estarás en el de la gran mayoría, que es más, vaya pensando cuál es el 11 ideal del Medellín. Vaya, ahí se la ahorita le preguntamos a un hincha, digo, tiene que estar Amaranto de Orozco ahí. Sí, tiene que estar, pero ahorita vaya pensando que ahorita le vamos a preguntar eso. Pero después llega Atlético Nacional. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo toma el hincha del Medellín? ¿Cómo recuerda usted que se dio ese cambio? Porque si en ese momento es difícil, yo creo que en ese momento todavía más. El hincha era también muy pasional. ¿Cómo lo vivió? Bueno, agradecerles pues, por el tema de que todavía sigo ahí en alguna lista. Creo que eso bueno, alguna no, es muchas. Sí, pero el hincha sabe qué jugadores dieron todo por Medellín. Sí. El hincha fanático de pronto te tacha por lo que estás preguntando. La llegada nacional, a ver, yo la quisiera aclarar, lo hago ya después de tantos años, en alguna ocasión he hablado, porque no es ni fortuita, no es porque quise traicionar a alguien, no. Yo a un equipo le quedé mal, y al equipo que le quedé mal, al único fue a Junior, porque yo estaba para Junior o para Colo Colo, o Nacional. ¿Y por qué le quedé mal a Junior? Porque mi señora y yo, mi señora perdió un bebé de 8 meses de embarazo, luego queda en el embarazo nuevamente de Emiliano, que es mi hijo mayor, y ese es empalme cuando yo termino en Brasil y ya en 2009 voy a Nacional. Entonces era ir a Junior, esperar Colo Colo o estar en la ciudad. Es un equipo también grande como Nacional y me siento orgulloso de haber sido también después de Nacional. A ese equipo que le quede mal, Junior, pues obviamente, déjenles por qué, porque no iba a estar lejos de mi hijo tanto tiempo, obviamente, por el calor, en fin. Pero se le dice al hincha de Medellín, el presidente que estaba en ese entonces, Chino, que yo ya había arreglado con Medellín, trabajando en el aeropuerto, firmé con Nacional, y eso nunca pasó. Y no me quiero justificar porque, lo repito, una decisión de Nacional fue una decisión mía y una decisión que me arrepiento porque al último Nacional es un grande, no solamente colombiano, sino también a nivel mundial. Pero sí se le dijo mentiras al hincha, entonces claro, entonces ya... No, o sea, Medellín no había hablado con vos. No habló nunca conmigo, y al último estamos dados a decir que es que jugadores malagradecidos, no. Yo creo que también todos los que hemos pasado por Medellín y lo que hemos dejado algo, también hemos dejado no solamente un aporte no deportivo, sino en títulos y hasta económicos. Porque yo fui el jugador que me vendió de Medellín. Entonces, claro, ya el hincha me tachó de malagradecido, de Judas, yo salía a un partido, un clásico, y en Occidental, Orozco, Judas, hijo de tantas. Listo, eso es fútbol, eso es vida y todo.
Pero yo creo que partiendo de eso, de esa información que Porque dio, siempre se manejó así, que era que habló con, que vos hablaste con Medellín y que en el aeropuerto se... y el único equipo, y lo digo abiertamente y obviamente con mis disculpas, que no lo traicioné, pero que le quedé mal, fue a Junior. Entonces esa transición a Nacional fue muy compleja porque Para tu yo familia. inclusive me resguardé un poco, yo me resguardé un poco, no tenía por qué, porque nunca le he robado a nadie, ni nunca he sido, pues, he intentado ser una mala persona, pero sí, todo lo que se decía alrededor era complejo, era difícil, y hasta no corría miedo, pero sí mejor evitaba cualquier comentario zafado. Y hubieron 2 o 3 comentarios, inclusive en algún centro comercial, donde cualquiera te puede decir cualquier cosa, Total. y uno es humano y tampoco. Pero también fue algo muy bonito, no quedé campeón con Nacional, pero sí fui capitán también de un grande club, donde figuras como Giovanni Moreno, con Víctor Ibarbo, Edwin Cardona, en fin, de Río, que después hicieron historia en el club, todas me sigo conversando, todas siguen siendo mis amigos y que también quedaron cosas muy lindas en Nacional. Tiene buenas relaciones. No sé, ese celular tiene... Ah. Te digo una cosa, Nico, Isandar, así como me estoy presentando aquí, Sí. así como me conoce, tú me estás conociendo, así siempre trato de ser. Ajá. Y yo le digo a mis muchachos, a mis dirigidos, incluso a mis hijos, porque el primer detractor es el hijo mío, Sí. pero me ama. Esa gente, sea persona. Y al ser persona, al tener esos valores, al ser esa persona genuina pero buena, yo creo que te abren las puertas en cualquier lado. Entonces, todos esos muchachos y todos los que han pasado por el Envigado, que ha sido un montón, yo creo que la relación está intacta porque dentro de esa genuinidad y dentro de ese ser que tengo, Eso, Marco. con muchos Total. errores en mi vida, creo que siempre es tratando de colaborar para que cualquier persona pueda seguir. Y mencionó Envigado, es que jugó Nacional, Medellín y Y Envigado. Envigado. Y después dirigió Envigado. Yo creo que eso fue duro para vos. O sea, pues digamos, fue muy emocionante dirigir Envigado, pues fue momentos bravos porque no, el equipo no ganaba. Sí, total, o sea, y por eso digo que al último no se puede juzgar el que queda campeón O el que no. o el que no, porque yo 6 meses antes había estado levantando un título de torneo nacional sub-20 con Envigado, cuando nunca Envigado había ganado nada a nivel de divisiones menores en cuanto a nivel nacional, pues. Y en esa época, o en esa etapa que me tocó dirigir, Sí. un equipo que yo no conformé, un equipo que tenía muchos de los míos, pero que en realidad no los había trabajado en otro ámbito donde no había pedido refuerzos, sino que me tocó no apagar un incendio, sino a ir a colaborar, a aportar mi granito de Y arena. hasta con una necesidad porque también ya estaba el tema Del descenso, del descenso. Entonces, Claro, y venía un grupo triste, un grupo que venía de no ganar 10 fechas antes. Ujú. O sea, ya traía también un historial de no ganar, y un grupo que dudaba incluso de ellos mismos. Entonces, partiendo primero de poder hacer grupo, de poder liderar un proyecto bonito, pero complejo, no sean resultados, pero también me da la tranquilidad que uno entrega todo y por otro lado hoy en día sigo ligado para mirar. claro. Y en ese recorrido de entrenador, ¿dónde se ve? ¿Dónde se proyecta estar dirigiendo? Bueno, ¿O le gustan las divisiones menores? mira, hay algo que yo ahora tengo como premisa, como prioridad, como no sé, y es que no debemos tener afán para poder escalar de puesto, sí una ilusión y sí trabajo no para mejorar, pero dando pasos firmes. Ese paso del Envigado no era un paso firme porque el último fue de la nada. No hicimos Fue pretemporada, un poco improvisado. tercera fecha, sí. Hoy en día soy feliz en divisiones menores, fuerzas básicas, porque sigo. No, y no de cualquier equipo, de Envigado. O sea, que es donde salen. Y yo me pongo en el equipo profesional de hoy en día, jugó contra Equidad hace poco. 6 o 5 titulares Pasaron por. torneos 20. Y no es que los hice yo, pero campeones Envigado, con la victoria del torneo sub-20. Entonces me da mucha alegría esa transición o ese avance o ese proceso de esos muchachos que lo ves en el Dorado con tantas necesidades, pero también Historias de vida tan. Claro, tratar de incluir todos los padres o las personas que están cercanas a los jugadores, porque vienen con muchas carencias, con muchas historias de vida Claro. muy difíciles, y que uno la acoge o lo acogemos todos los entrenadores que estamos o que somos parte del club, y en algo les ayudamos para que puedan cumplir sus sueños
junto al club. Y ahí me da una pregunta que Lu hizo y que me parece muy buena. Y es que uno dice, a lo mejor no quiere ser técnico, sino que hay unos formadores que incluso uno hay veces los desconoce porque no salen. Y son importantísimos. Incluso a mí me gustaría saber cuál fue tu formador y tu primer entrenador y esos que llegan, porque muchas veces desconocemos eso y solo vemos el técnico del equipo profesional, pero que detrás está una gente en todos los clubes en Colombia que hay. Y a lo mejor digamos que vos, no sé, porque encontró su lugar en el mundo, en las divisiones menores, y es muy válido porque yo pienso que es un trabajo fundamental, y más en el fútbol de Colombia, que se critica tanto el cómo se están entrenando las divisiones menores. Y yo digo que si hablamos de formación, pues yo tengo mi licencia, ya he dirigido equipo profesional, dirigí una Copa Libertadores, en fin. Si hablamos de formación, también para uno como entrenador, ¿qué más formación que estar en el día a día con toda esa cantidad de muchachos y con todas las historias y con todas las dificultades que encontramos muchas veces? Da otro panorama. El ámbito profesional te lleva en unos campos diferentes, a algo más cómodo, en formaciones más difícil todo, te tenés que formar incluso en el día a día. Pero me gusta, y me gusta no es que me quiera catapultar ahí, o sea, lo estás disfrutando ahora. Lo he disfrutado siempre, y la verdad es que enormemente Envigado. Algún día tengo el sueño, obviamente, de volver, sé que se va a dar esa oportunidad, pero que yo diga, estos son los 2-3 refuerzos que yo traje, esta es la pretemporada que hicimos. Algo planeado. Un proyecto, llegar a un proyecto. A ver cómo es la cosa, me fue mal, bueno, miremos qué hacemos, o no estamos para eso, me fue bien, bueno, algo se hacía, porque yo creo que hoy en día me marca el profesor Arturo Reyes, 3-4 veces, iba Junior, salía, iba Junior, salía, sale campeón. A lo último, creemos todavía que tenemos madera para seguir, vamos a cumplir 45 años, pero esos formadores yo creo que son recordados por siempre. Me decías que cuáles de los formadores tenía. Yo tuve a Rodrigo Berrío, a Vicente Álvaro, como formadores de toda la vida, en un club llamado Servicemento, que hacía parte de la Liga Antioqueña de Fútbol, y que ese club me llevó a formar parte de las selecciones Colombia, incluso siendo capitán, después con el tiempo. Claro, excelente. ¿Ya pensó cuál es su 11? Yo creo que 2 por posición. Pero sí, entonces armemos el 11, 2 por posición. Pero es que no, y sabes que lo que tiene él es que jugó con muchas generaciones. Muchas. No, es que es un poco histórico. No, es que Valenciano, que goleador histórico también. Una cosa, y se me escapa. No, es que... Es 2 por posición. Vamos a hacer un 22. Un 30. Sí, un 22, no, pero un plantel, listo. Entonces, arqueros. Bueno, Nico, hay que aclarar que no vamos a hacer un 11, sino un plantel. Sí, porque se nos salió de las manos esta situación. Y se nos sigue saliendo porque son nombres que uno no recuerda. Y son muchas generaciones. El 11 o el plantel de jugadores con los que Orozco jugó. O sea, no es que los jugó. Y muchos de ellos que no van a estar acá, de pronto es porque la memoria me falla. Bueno, esa es ya la excusa del Pau. Sí. No, la excusa es que me falla. A ver, yo creo que arqueros. Histórico, yo creo que con René, aunque estuve poco en Medellín en selección, pero estuve, y yo fui un enamorado de lo que era el loco en el campo y fuera del mismo, y cómo nos representa a nivel mundial. René Guita y David González. Listo, defensas. Bueno, los centrales, ahí va a incluir, ¿sí o no? Claro. Métese ahí. También va a incluir ahí, pero está Maranto, está Iván Ramiro, Mario Alberto, con ellos compartí mucho tiempo en selección, y por lo cual tengo que hablar maravillas de esos 4 laterales. Por izquierda, Roberto Carlos, por todo lo que he vivido solamente en Medellín, sino también selecciones Antioquia, selecciones Colombia, son históricos del club. También hay que hablar, como tú decías, de esas generaciones
más próximas, más actuales. Entonces también pondría ahí en ese plantel a Fran Fabra. Listo. Lateral. Y por derecha. Y por derecha, bueno, ahí tenemos a Ricardo Calle. Estamos hablando mucho de los jugadores que también estuvimos en ese campeón 2002. Y bueno, dejemos ahí para contratar. Sí, Para- hay cupo. Hay porque se me puede olvidar en realidad. Listo. Y que usted en la defensa también me metió a Milito y después no me lo... No, la Melet, no, Ah, Milito es Diego, no Gabriel. Ah, no, es Gabriel. Diego Listo. Milito, Ah, bueno. histórico Ok. que- Ah, bueno. grande. Diego, pensé que era Gabriel. Listo, entonces, medio campo. Bueno, Ahí sí se lee hay sobre varias Pablo. generaciones, sí, porque tenemos que poner a Choronta, compadre mío, jugador histórico en México, histórico en Medellín, en selecciones Colombia también campeón de Copa América, en fin, Pep Guardiola, Ah. a los que no lo conocían como jugador, Freddy Rincón, y quisiera poner ahora también uno más joven, Mateo Zuribe. Listo. Y ahora adelante. Medio campo adelante. Bueno, adelante, me gusta el balón, tenemos donde los quieran colocar, eso sí te lo Sí. pues, Al entrenador, sí, al entrenador, que ahorita lo dice. o al que esté viendo el programa. Tengo a Giovanni Moreno, a Juan Fernando Quintero, a Mamo Molina, Neider Jessy Morantes, David Montoya, Jugó con. Moreno. Jugaba maluco. Claro, como Listo. quieras cogerlo. O sea, ahí es una posición Ahí sí. ¿Cómo? Puede jugar sin delantero si quiere, porque Puede con todos son... con dos falsos nuevos. ¿Qué? ¿Cómo la cosa ahí? No, pega los 9, ponga Sí. 4 9 pues. Sí. Bueno, y adelante tenemos jugadores Diego Milito, Víctor Izizábal, Faustino Asprilla, había un jugador que en paz descanse, Valenciano también. Iván René hacía goles por doquier. Pero hay un jugador que no está en la retina de muchos, que en paz descanse, Fernandao, histórico e internacional de Porto Alegre, falleció hace ya casi 8 o 10 años, era un crack, también histórico de Inter, de Olympique de Marsella. Listo. Y para finalizar, el entrenador. O los entrenadores. Muchos. Tienes Uno los que dos, te- No, yo creo que a todos que tuve, Nico, porque al último pero pongo... voy a quedar No, mal, pero... mira, y sin hablar de la Maturana. trayectoria, yo creo que Pacho tiene que estar. Pacho. No, pero uno por estilo. Que te guste, como el estilo de este me gustaría para este O equipo. sea, Pacho, ¿para qué iría todo este combo? Sí, ¿Pacho con quién? Pacho, porque al último, mira que yo te voy a hablar de Lillo, de Víctor, de Juan José, de Reinaldo, de Capa, de Ardiles, No, es que De tú- Tite. Venga, Andrés, usted es un afortunado. Yo Sí. creo que usted vivió el sueño de muchos futbolistas, Sí, porque porque- es que le tocó una generación, varias generaciones con nombres muy importantes, porque una cosa es que te hubiera podido tocar la generación, pero con los jugadores que te tocó compartir, los técnicos, los equipos, los momentos, un afortunado. Mira, inclusive en ese 11 ideal se puede poner no solamente que actué con él, pero sí que estuve con él, y lo pondría en mi 11, Ubaldo Batiendo Fillol, el Pato. El Pato. El Pato, campeón de Argentina. Claro. Entonces, también fue entrenador mío. Y esos tantos entrenadores que traigo aquí a colación al programa es porque si tú lo escuchas hablar, todos entre ellos se echan flores. Ajá. Todos entre ellos se hablan muy bien porque siempre te va a quedar ese entrenador por muy bien o por muy mal que te ha hecho Te las marca. cosas, te deja marcado en algo. Yo tengo la última de mi parte porque con el combo que jugó, entonces, ¿con quién que no jugó le hubiera gustado jugar? Lo enfrenté. Puede ser extranjero. Sí. Sí, claro. Ronaldo, Ronaldo. fue nombrado Ronaldo, de Messi, de Cristiano, por ahí Con Ronaldo el fenómeno. el fenómeno. Sí. Lo enfrentamos, hermano, y No. yo parecía un niño en una eliminatoria porque al último son esos ídolos Claro. inalcanzables o intocables o que tú nunca piensas que lo vas a tener ahí a 1 metro y que donde las lesiones le hubieran dejado, para mí hubiera sido el mejor que todo. Se le pegó una patada. Entonces, No, y Ronaldinho y todas cosas. Hay una historia de vida muy, muy linda, Nico, porque a lo último hoy en día es más fácil para el jugador no solamente debutar, sino salir Total. a nivel internacional. Hay jugadores que salen con 6 meses de trayectoria a otras ligas importantes. A nosotros nos tocó una época muy linda, más compleja en cuanto a tecnología y poder salir. Entonces, dentro de esas cosas, yo diría que hay muchos jugadores que estuvieron en esa época de nosotros y que desafortunadamente no fueron tan relevantes o tan vistosos como los que son hoy.
y que fueron grandes cracks que uno tuvo la fortuna de enfrentar. Andrés, muchísimas gracias Nos por el podemos quedar tiempo. hablando aquí. Seguramente vamos a cortar y vamos a seguir hablando, pero muchísimas gracias por tomarte un break, por sacar el espacio y el tiempo para conversar un rato con nosotros. No, para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes, partiendo de ese periodismo, partiendo de esa calidez humana, de esa crítica positiva, pero no solamente crítica, porque no lo he escuchado ni crítica, sino de esa información clara al televidente y uno como protagonista, de una u otra manera, siempre va a ser bueno compartir. Entonces, feliz de estar acá, espero que les haya gustado. Muchas Muchas gracias. Oiga, muy bacano. Muchas gracias. Muy chévere.